Bienvenidos a Apple Mundo, yo soy Nacho y seguimos con las comparativas de los iPhone 17. Como veis, le vuelve a tocar el turno al iPhone 17 base, que ya he dicho en otros vídeos que me parece una maravilla de iPhone y tenía muchas ganas de traeros la comparativa de hoy, que es contra el iPhone 16 Pro. Y es que ya hemos comparado este iPhone 17 contra el iPhone 17 Pro y ya hemos visto que hay menos diferencias que nunca. La verdad es que está muy apretada esa comparativa, pero ojo, sí que hay diferencias, así que también podéis ir a ver ese vídeo, pero precisamente si esa comparativa está difícil, pues imaginaos contra el modelo 16 Pro, el del año pasado. Que por cierto, si os podemos traer todas estas comparativas es precisamente gracias a que Katwin nos deja todos estos iPhone para que os hagamos todo este contenido, así que muchas gracias a Katwin, que ya sabéis que es un premium partner oficial de Apple con una red de tiendas extensísima y un montón de ventajas. Así que os dejo el link a su web en la descripción y nosotros comenzamos con la comparativa empezando por el diseño. La diferencia no es tan significativa como con el iPhone 17 Pro, pero pues efectivamente tenemos la misma diferencia a la que estábamos acostumbrados hasta ahora entre los modelos base y los modelos Pro con 3 cámaras. Estos dos modelos son calcaditos de dimensiones, excepto que el iPhone 17 es ligeramente más fino, tan solo 0,3 milímetros de grosor, pero bueno, ahí está la diferencia, y también es un poquito más ligero con 177 gramos frente a los 199 gramos de este iPhone 16 Pro. Y también tenemos una pequeña diferencia de materiales, ya que aunque la parte trasera es completamente hecha de cristal, los marcos de los chasis de estos dos teléfonos, pues el del iPhone 17 es de aluminio y el del iPhone 16 Pro es de titanio. Y por la parte frontal es que si fuesen del mismo color y os pusiese el mismo fondo de pantalla no seríais capaces de ver absolutamente ninguna diferencia entre los dos dispositivos, porque tienen prácticamente la misma pantalla. Ambos son paneles Super Retina XDR OLED con una diagonal de 6,3 pulgadas y una definición de 1206 x 2622 píxeles con una tasa de refresco de 120 Hz y tecnología LTPO, pero no solamente es que este iPhone 17 base iguale la pantalla del iPhone 16 Pro del año pasado, sino que encima la supera, porque contamos con el nuevo Ceramic Shield 2, que es 3 veces más resistente que el Ceramic Shield 1 que encontramos en el iPhone 16 Pro, pero es que encima también tenemos una película antirreflejos y subimos el brillo de la pantalla hasta los 3000 nits frente a los 2000 nits de este iPhone 16 Pro. Y como digo, no solamente lo iguala, sino que lo mejora, algo que también pasa por ejemplo en el apartado de la batería, porque este iPhone 16 Pro tiene una capacidad de 3582 mAh, pero este iPhone 17 lo supera con 3692 mAh, o sea, tenemos hasta más capacidad de batería en el iPhone base que en el iPhone Pro. Pero es que además este iPhone 17 también estrena el nuevo chip N1, que sería un módem para diferente tipo de conexiones, como por ejemplo estrenar el nuevo Bluetooth 6.0 frente al Bluetooth 5.3 que tiene este iPhone 16 Pro, y además este chip es fabricado con Apple. Y si algo hemos aprendido del chip C1 que estrenaba el iPhone 16e es que a Apple esto se le da muy bien, y pues este chip N1 no debería ser menos, y también debería ayudar a alargar un poquito la vida de la batería de este iPhone 17, y eso es una cosa que vamos a poder comprobar en el test de batería que estamos preparando con todos estos nuevos iPhone 17 y alguno también de estos iPhone 16 para ver exactamente hasta dónde llega la duración de su batería y la diferencia que hay entre unos y otros. Y te recuerdo que si te quieres enterar de cuando hagamos todas estas pruebas, así como estar en el día a día de todas las novedades de estos nuevos iPhone 17, así como de todos los dispositivos de Apple, me tienes que seguir en todas las redes sociales de tu Apple Mundo, porque subo un montón de contenido. Pero venga, seguimos con la comparativa de estos iPhone, y por terminar con la batería, en cuanto a la carga de este iPhone 17 conseguiría un 50% de carga de su batería en tan solo 20 minutos si lo cargamos por cable, frente a los 30 de este iPhone 16 Pro. Y en cuanto a la carga inalámbrica, podríamos cargar este iPhone 17 con un cargador MagSafe o un cargador del estándar Qi 2 a 25 vatios, mientras que este iPhone 16 Pro tan solo cargaría a 25 vatios utilizando un cargador MagSafe. Si utilizamos un cargador genérico del estándar Qi 2, pues tan solo cargaría a 15 vatios de velocidad. Y pasamos ahora a otro apartado en el que este iPhone 17 yo creo que va a estar algo más igualado con este iPhone 16 Pro, que sería el rendimiento y el procesador, porque en este iPhone 17 montamos el nuevo chip A19 de 3 nanómetros, que según la propia Apple sería un 20% más potente que el chip A18 del iPhone 16, pero es que este iPhone 16 Pro monta la versión Pro de ese procesador, es decir, el A18 Pro de 3 nanómetros también, que si bien en el apartado de la CPU estos dos procesadores tienen 6 núcleos, en el apartado de la GPU este iPhone 17 Pro se descuelga uno y se queda con tan solo 5 núcleos
núcleos, mientras que este iPhone 16 Pro tiene 6 núcleos, de igual manera que los modelos Pro de este año, de los iPhone 17. Y si entre el chip A18 y el A19 hay un salto del 20% y entre el chip A18 Pro y el A19 Pro hay un salto del 40%, pues ¿dónde exactamente se situarían estos dos iPhone? ¿Estaría este iPhone 17 más o menos a la par con este iPhone 16 Pro? ¿Estaría un poquito por encima? ¿Se quedaría un poquito por debajo? Pues eso es algo que vamos a comprobar en el test de procesadores que estamos preparando ya con estos iPhone 17 y también iPhone 16 para comprobar exactamente cuál es la diferencia, no solamente de rendimiento, sino también, por ejemplo, de estabilidad, que es algo que este año yo creo que va a jugar un papel bastante importante por los nuevos sistemas de refrigeración de los iPhone 17 Pro. Y te recomiendo que estés muy atento al canal, o mejor todavía, que te suscribas y que actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos ese vídeo y que así no te lo pierdas. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a por el último gran apartado de esta comparativa. Y si estabais pensando en las cámaras de estos dispositivos, pues efectivamente aquí el iPhone 17 muy difícil lo tiene para igualar al iPhone 16 Pro, porque como veis contamos con tan solo 2 cámaras contra 3. Y es que también, aunque los 48 megapíxeles de la lente principal de este iPhone 17 nos permitan tener la tecnología Fusion Camera para poder hacer fotos con un recorte del sensor, con zoom de 2 aumentos, con calidad óptica, pues este iPhone 16 Pro también cuenta con eso, pero además también cuenta con una lente más, que en este caso sería un telefoto. Es decir, que contaríamos con una tercera lente con un zoom de 5 aumentos de calidad óptica, por supuesto, y que a pesar de contar con un sensor de tan solo 12 megapíxeles, que en los dispositivos 17 Pro se sube una vez más también a los 48 megapíxeles, pues aquí sí que sí, tener una lente más siempre gana a un recorte digital del sensor, por lo que en este apartado de zoom este iPhone 16 Pro sí que va a tomar la delantera a este iPhone 17, pero ojo, porque no se va a ir sin pelear este punto, porque en la cámara selfie sin embargo cambian bastante las cosas. Y es que en la cámara selfie de este iPhone 16 Pro contamos con un sensor de tan solo 12 megapíxeles, mientras que el nuevo iPhone 17 estrena una nueva cámara selfie con un sensor de 24 megapíxeles que haría fotos con un recorte de 18 megapíxeles, eso sí, con tecnología Center Stage, que nos permite no solamente hacer fotos tanto en vertical como en horizontal sin tener que girar el iPhone, sino también ampliar el sensor, y esto lo hace además de manera automática, puede detectar cuánta gente hay en nuestro plano y ajustar el ángulo de la cámara para abrirlo y que todo el mundo entre dentro de la foto. O sea que no solamente por calidad, sino también por usabilidad, en la cámara selfie desde luego gana el 17 base al iPhone 16 Pro. Y si queréis una comparativa exhaustiva de las cámaras de estos iPhone 17, estad muy atentos al canal, porque también estamos preparando una comparativa de cámaras para que veáis exactamente y analicemos en detalle todas las cámaras de estos iPhone. Así que una vez más, estad muy atentos al canal y dejadme un like, porque sí, esto es muchísimo trabajo, pero sé que son vídeos que os gustan mucho y que también os ayudan mucho a decidir y a saber exactamente las diferencias entre estos dispositivos. Pero venga, vamos a concluir este vídeo con el almacenamiento y los precios correspondientes de estos dos iPhone, porque el iPhone 17 por primera vez en la historia no tenemos versión de 128 GB, empezaría directamente en los 256 por 959 euros, mientras que la versión de 512 sería de 1.209 euros. Y en cuanto a este iPhone 16 Pro, pues bueno, ya no se vende en la web oficial de Apple, pero por ejemplo nos podemos ir a la web de Katwin para ver que la versión de 128 GB sería de 1.099 euros, la versión de 256 GB costaría 1.229 euros, la de 512 GB 1.469 euros y la versión de 1 TB 1.659 euros. Así que analizando todas las diferencias que hemos visto a lo largo de este vídeo y escogiendo las versiones de igualdad de condiciones, es decir, las de 256 y las de 512 GB, podemos ver que tenemos una diferencia de alrededor de 260 euros entre estos dos dispositivos, que pues oye, la verdad es que yo solamente lo veo justificado si sí o sí quieres por algún motivo tener este tercer sensor teleobjetivo, porque siempre haces fotos con 5 aumentos y con mucho zoom y de verdad la quieres. O bueno, si por ejemplo haces vídeo profesional y quieres grabar a 4K 120 frames, o por ejemplo utilizar ya las funcionalidades profesionales como el vídeo en formato Pro y demás de este iPhone 16 Pro, que pues bueno, ya es un nicho muy reducido y pues efectivamente ahí sí
sí que sí, no tendrías opción de utilizar este iPhone 17, pero es que en todo lo demás yo de verdad creo que barre absolutamente y por primera vez en mucho tiempo me parece que merece más la pena el iPhone base de este año que el modelo Pro del año anterior. Pero bueno, no sé qué opinas tú, déjamelo en comentarios, espero que este vídeo te haya gustado, te haya resultado útil e interesante, de igual manera que estos dos que te dejo por aquí, que seguro que también te gustan mucho porque están relacionados con este y recomendados específicamente para ti. Así que nada, espero que así sea y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!